concluded our study of Acts 27 Ya yesterday, concluimos ayer nuestro estudio de Hechos 27 and we're starting to move in a different direction. y ya comenzamos moviéndonos a una dirección diferente. There were two conclusions that I wanted us to draw from Acts 27. Hay dos conclusiones que quisiera traer de nuevo de Hechos 27. The first is the structure of the chapter, La primera es la estructura del capítulo, what it is there to teach us, or the theme of the chapter. qué es lo que nos enseña o cuál es el tema del capítulo, Which we identified as the ship. el cual habíamos identificado como el barco. And we were able to understand that we could place a midnight Y llegamos a comprender que teníamos la capacidad de colocar una medianoche and a midnight cry before Sunday law. y también el clamor de medianoche antes de la ley dominical. And what does this structure relate to? Y esta estructura se relaciona con qué? This being Raphia, Ella, la medianoche siendo Rafia y el clamor de medianoche siendo Panion. what is this structure about? Y esta estructura está hablando de qué o de qué se trata. Microphone? So we're identifying the structures or the institutions. Entonces habíamos identificado las estructuras de las This is a instituciones fifth line. y la llamamos la It's a quinta fifth line. línea. It is a fifth line. A quinta. So we have 144,000 priests, Levites, and Nethinims. Entonces tenemos la línea de los 144.000 sacerdotes, levitas, netineos y la And then we quinta, have a line for the structure or the institutions. la línea de las instituciones o las estructuras. And this is demonstrated in Acts 27 by two ships. Y esto se demuestra en Hechos 27 mediante los dos One is barcos. the ship of Adramyttium Uno, el barco de and one Adramitio Alexandria. y el otro de Alejandría. One takes this journey from 1989, Uno comienza su viaje desde one from 1989 1798, y el otro de 1798. but they both end at Sunday law. Pero ambos terminan en la ley dominical. We haven't spent time discussing No hemos pasado mucho tiempo discutiendo why it would be illustrated by a bad ship and a good ship. qué es lo que estaría siendo ilustrado, siendo un barco un mal barco y el otro un buen barco. So I just want to ask if anyone has thoughts on that. Y solamente quería preguntar si alguno ya tiene una idea acerca de qué significará eso. ¿Podría estar relacionado con la iglesia de Filadelfia y la Odisea? The Church of Philadelphia and Laodicea. So where do you see the Church of Philadelphia in these lines? ¿Dónde ves la iglesia de Filadelfia en estas líneas? En 1798, los mileritas. En 1798 los mileritas. So you want to place it just in this line Entonces, tendrías a la iglesia de Filadelfia solamente en esa línea de abajo and not in this one. y no en la de arriba. Por comparación y contraste. Por comparar y contrastar entre los dos navíos. Sí. So you're saying this is a line of Philadelphia and this is a line of Laodicea? Entonces tú dices que una es la línea de Filadelfia y la otra de la Odisea, Because I don't know what you're comparing and porque no contrasting. entiendo qué estás comparando y contrastando. No, no las líneas. Los barcos. O sea, no sé. Sería Alejandría por los mileritas, la historia milerita, Filadelfia. Filadelfia. Y Adramitia, no sé.
la Odisea, la Iglesia Adventista. and Illumitium, Laodicea, and Seventh Day Adventist. When does the church become Laodicea? ¿Cuándo la iglesia se hizo laodicense? En 1863. En 1860. Bueno, podrías también, en la línea de Alejandría estaría ahí. La línea de La de Alexandría. could also be in the line of Alexandria. Because we don't see 1863. Porque nós não vemos 1863, I think we marked Laodicea in 1850, but we could use either date to illustrate. mas que marcamos Laodicea em 1850. Creo que marcamos el estado laodicense en But this line 1850, doesn't illustrate Laodicea if we find it in Alexandria. Mas pero esa línea no ilustra la Odisea o encontramos em y tampoco Then lo we'd have to encontramos en say the good Alejandría. ship is illustrating Laodicea. porque então teríamos que dizer Porque entonces tendríamos que decir que el buen barco And then también if es we la want to Odisea. divide it into churches, Y luego si quisiéramos hacer una división entre iglesias, so what we're doing is taking SDA, lo que estaríamos haciendo es and you're wanting to divide it into two churches, tomar a la iglesia adventista, dividirla en dos iglesias and then compare and contrast two churches. y luego comparar y contrastar dos iglesias. But this is two structures, it's not about a split within this church. Pero estas líneas se tratan acerca de unas estructuras, no divisiones en las estructuras. And then if we make it about Laodicea, we have to consider that Paul is on that ship all the way till Sunday law. Y luego si dijésemos que esa línea comienza, esa línea laodicense comienza desde Alejandría, tendríamos que decir que Pablo está ahí desde el comienzo hasta el fin. It brings up a good point, Eso también nos lleva a un buen that punto, I don't think these ships allow us to have an idea pero no creo que estos barcos, estas líneas nos permitan tener la idea não permitem para ter uma ideia that there is a them and an us within the church. de que hay un ellos y nosotros dentro de la iglesia. We're so used to talking about parallel churches Estamos muy acostumbrados a hablar acerca de las iglesias paralelas, that I think when we come to a line that doesn't allow us to do that, que creo que cuando venimos a esta línea que tenemos aquí, ella no nos permite hacer eso. it's hard to switch back to understanding we're just one church. Es difícil cambiar y volver a un cierto pensamiento We're all in the de que es same una boat sola all the way iglesia, till Sunday law, priests, Levites. pero están todos metidos en el mismo barco, en todo el camino, los sacerdotes y levitas hasta la ley dominical. ¿Estás bien con eso? So then if we're not going to divide, Entonces, si no las vamos a dividir, why is this why is this really one ship, both good and bad? entonces ¿por qué esto es al mismo tiempo un barco bueno y malo? One ship. porque esse navio bom e mau. Good and bad. What about this ship is good? O que é bom acerca desse navio? For ¿Qué the United acerca de States. este barco es Start bueno? with that one. Vamos começar com esse. Comenzando con eso. What does it do that's good from 1798 to Sunday law? ¿Qué es lo que este barco hace que es bueno a partir de 1798 hasta la ley dominical? Brother Andres. What's good about the United States? ¿Qué es bueno acerca de los Estados Unidos? Its principles, its purpose that protects Sus principios y los that propósitos. its purposes, that it protects freedom of religion Protegen libertad de religión. and yeah. There's a quote in Great Controversy, Existe una cita en el conflicto de los GC siglos 442. I'm going to paraphrase 1 to 3. Vou parafrasear a 3. Voy a parafrasear los Just párrafos a del 1 couple al of 3. sentences. Solo un par de oraciones. She's talking about she's talking about Sunday law. Ella aquí está hablando acerca de la ley dominical, When the authority of the nation is used to enforce an observance. Reading from the second paragraph. I'm just paraphrasing the first. So when the power of the When the authority of the nation
cuando la autoridad de la nación, the first sentence of the second. Such action would be directly contrary to the principles of this government, to the genius of its free institutions, to the direct and solemn avowals of the Declaration of Independence, and to the Constitution. E assim, semelhante atitude seria aberta semejante actitud será abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al espíritu de sus instituciones libres afirmações insufismáveis e solenes. y a los juramentos o declaraciones solemnes de la The Constitución. founders of the nation wisely sought to guard against the employment of secular power on the part of the Church, with its inevitable result, intolerance and persecution. The Constitution provides that Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, and that, quote, no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabios e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Conflicto de los siglos 437.2. So this is in place, these constitutional safeguards Entonces, teniendo en lugar estas garantías constitucionales are in place all the way till Sunday law. o estas salvaguardias institucionales, están durante todo el camino hasta la ley Is that dominical. what you meant, Brother Andres? Are you okay with that? ¿Será que a eso te referías cuando decías acerca de That in Estados that Unidos? sense, the United States is a place of safety. De que en ese sentido los Estados Unidos es un lugar de seguridad. But I would also suggest Pero me gustaría también sugerir that 1798 itself, de que en 1798 the American government has already started violating that constitution. el gobierno de los Estados Unidos ya había comenzado a violar algunos de esos principios de la Constitución. They do it again in 1863 Lo hicieron nuevamente en 1863, in World War II, en la Segunda and Guerra they're about Mundial, to do it again. y So y even pronto lo van a hacer though de the nuevo. Constitution is in place in this history, Entonces, a pesar de que la Constitución está allí presente en toda esta historia, it's like its own government is warring against it. es como si el propio gobierno siempre lucha contra ella. And have for a long time. Y ha sido así por mucho tiempo. So, in one sense, I'd also say it's a bad ship. Entonces, en un sentido, yo también digo que es un mal barco. What about the Adventist Church? ¿Y qué podríamos decir de la iglesia adventista? It's God's designated people Es el pueblo designado de from Dios 1798 de 1798 to Sunday law. hasta la ley dominical. So, why is it a bad institution? Entonces, ¿por qué tenemos una ilustración que la denota como una What institución makes mala? it bad then? ¿Qué es lo que hace que sea mala? Laodicean. Laodicean? So it went off course in 1863. Entonces ellos se desviaron en 1863. We can identify that in this line. Podríamos identificar eso en esa línea. So it's not upholding the principles Entonces ella no está sosteniendo los principios that it was raised to demonstrate. para los cuales ella fue levantada y que demostrase tales principios. God raised up the Adventist church for a purpose, El Señor levantó a la iglesia adventista para un propósito and they forgot what that purpose was, y han olvidado cuál es ese propósito and they became worldly. y se hicieron mundanos o se hizo mundana la iglesia We would call that Laodicea. y llamaríamos a eso un estado The United laodicense. States was raised up with a purpose. En los Estados Unidos fue también levantado con un propósito They're quickly beginning to war against that purpose. y luego rápidamente comenzaron a guerrear en contra de ese propósito.
which was to be a place of safety for those suffering persecution. que sería que su tierra sería un lugar de seguridad y acobijo para los que son perseguidos, Not to surround themselves in walls. no para encerrarse a sí mismos dentro de muros. And as it said in the quote we just read, Y como yo dije aquí en la cita que leímos, no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Conflicto de los siglos And for those 437.2. among us Y para aquellos que están who are entre warring nosotros, against the idea of a Muslim woman in Congress, aquellos que están luchando contra la idea de una congresista musulmana en Estados I'd Unidos, wonder what ideas from apostate Protestantism we've taken on. yo me pregunto qué ideas del protestantismo apóstata ellos están tomando, o nosotros Because mismos that podemos estar violates adoptando, the Constitution. porque esa idea viola la Constitución, Because these freedoms weren't just for us. porque estas libertades no fueron solamente para nosotros los cristianos. Is everyone content with the idea of these being represented in two different ways? Estamos a gustos con creer de que estas dos líneas representan dos maneras de ver estas Any other instituciones. thoughts or comments on that? ¿Algún pensamiento o idea acerca de lo que hemos dicho? Then we'll move on. Entonces vamos a mover y avanzar, What we began to discuss last night was the porque number ayer en la noche comenzamos a 273. discutir el número 273. We placed it in Acts 27 Lo habíamos colocado en Hechos 27 between what two waymarks? entre dos hitos. ¿Cuáles eran? If this is Acts 27:37, Si esto es aquí es Hechos 27, what is this verse? 37, ¿qué versículo sería el que está antes? And what waymark is that? ¿Y qué hito es ese? El clamor de medianoche. And what waymark is this one? ¿Y qué hito es el último? Yes. So if we bring this down to the history of Pyrrhus, Y si traemos esto a la historia de Pirro, o lo aplicamos en la historia we de went Pirro, to 273 BC, vamos a ir al año 273 antes de Cristo. and what waymark was that? What waymarks were either side of this date? ¿Y qué hitos estaban alrededor de este marco? O de este One's 275, one's hito 272. en el centro, que eran los años 275 y 272. Sister Yumi, what happened in 275? Hermana Yumi, ¿qué ocurrió en el año 275? Não sei se assim se pronuncia a Guerra de Benaventur. Benevento. Creo que la guerra de Battle of Benevento. Beneventum? Might be said different in Portuguese, but you're right. Tal vez se dice diferente en portugués, pero sí, es la batalla de Beneventum. And in that battle, Y en esa batalla you don't need to name the kings, no tienes que decirme los reyes, just go with our structure of this waymark. solamente trata de seguir la estructura de Who este, defeated who? de este marco. ¿Quién O le ganó Reino a do quién? Norte venceu o Reino do Sul. El rey del E norte aí le ele ganó al rey começa a del se sur. tornar conhecido. Y así el rey del norte Yes. se hizo conocido. So the king of the north defeated the king of the south. Entonces, el rey del norte venció al rey del sur We would call that in this movement the Battle of Panium, y eso lo llamaríamos en nuestro movimiento la a batalla de more Pania. famous battle that we usually refer to.
a more famous battle. Y sería la batalla más famosa que usamos para representar ese hito. And we identified 272 as Sunday law. Y luego identificamos el año 272 siendo la ley dominical. So we could see the same structure. Entonces podríamos ver la misma estructura. So before we get into a study of Pyrrhus, Entonces, después de comenzar o entrar en el estudio de I want Pirro, us to consider the king of the south in Daniel 11 verse 40. quisiese que considerásemos el rey del sur en Daniel 11 And 40. build some type of framework for this discussion. y tratar de hacer una especie de marco o estructura para entenderlo mejor. If you could read verse 40. Yeah. Verso 40. 11:40. 11:40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. So this verse gives us two time of the ends. Así que este verso nos da dos tiempos del fin. What dates are those, Sister Carol? ¿Cuáles son las fechas de estos dos tiempos del fin? 98 y 1900. Yes. What I'm wanting us to do Lo que quiero que hagamos is to compare and contrast our time of the ends. es comparar y contrastar estos dos tiempos del fin, So we have 1798 and 1989. por lo cual tenemos 1798, 1989, Where does verse 40 end? cuando el verso 40 termina, Sister Barbara. hermana Bárbara. En la ley dominical, En la Yes. ley dominical. So we know that this history is going to take us all the way to the Sunday law. Sabemos muy bien que esta historia nos va a llevar hasta la ley dominical. We'll start by considering 1798. Así que vamos a comenzar considerando 1798. What are some of the numbers that take us to 1798? ¿Cuáles son esos números o profecías que nos llevan hasta 1798? The 1260? Los I'm 1260. happy for us to just stay with that one. Y ese para mí ya es suficiente. If someone could give me a verse that speaks of 1798, Si alguien me pudiese dar un verso que hable de 1798, not from Daniel 11, que no sea de Daniel 11, Revelation 12. Apocalipsis Six. 12, 6. So Revelation 12:6. Apocalipsis 12, 6. Could read that. Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto. Y la mujer huyó al desierto, Preparado por Deus para teniendo ya lugar preparado por Dios para ser alimentada allí durante 1260 días. So this is marking the 1260. Ok, este verso marca los 1260. And what does it call that time period? ¿Y cómo se llama ese periodo, Brother Ethan, hermano Ethan? what does it call the 1260? ¿Cómo es denominado este periodo 12:6. en el 12:6? I don't have it right now. I don't have my Bible. You don't have your Bible? Look at Brother Emily. What was the question again? What does it call the time period of the 1260? ¿Cómo es denominado el periodo de los 1260 años? A
place? What does it call the place? Como é chamado esse lugar? Gives it a name, a title. Dá nome aqui, título. Wilderness? Deserto? Wilderness. ¿Desierto? Sí, How would you spell that in el desierto. Portuguese? Thank you. If you turn to Revelation 13, Si van a Apocalipsis 13, verse 3, Versículo 3. versículo 3, if you could read that one. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. So this is speaking of the papacy Así que este verso está hablando del papado and the deadly wound. y la herida mortal. And when was that deadly wound inflicted? ¿Y cuándo fue esta herida mortal infligida? 1798. 1798. How do you spell En deadly wound? 1798. F-E-R-I-D-A. So there was a deadly wound, Así que hay una herida mortal and then it says that wound was healed, y luego dice que esa herida fue sanada. Foi curado. and all the world wondered after the beast. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. If you read verse, if you could read verse 8. Y si pueden leer el verso 8, E adoraram-na y le adoraron todos los que habitan sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. desde a fundação do mundo. So there's a point in the future from 1798 Así que hay un punto y un periodo después de 1798, where that wound is healed. donde esa herida mortal va a ser luego How sanada. do you spell healed? ¿Cómo se deletrea sanada C-U-R. o curada? And it's ascending out of a bottomless pit. Y ella asciende del fondo del abismo. Why is it ascending out of a bottomless pit? ¿Y por qué ella asciende del fondo del abismo? Why would you be in a pit? ¿Por qué terminaste en el abismo? Brother Joaquin, Hermano Joaquín, why is the beast in a pit? ¿por qué la bestia terminó en un pozo o un abismo? Está como encarcelada. In prison? If I was literally me, Si literalmente fuera yo, was to be placed into a pit, metida en un pozo, and then I resurrect out of that pit, y luego yo resucitara de ese hueco what would o you call the abismo, pit? ¿cómo llamarías a ese abismo? Sepulcro. A grave. Como una tumba. So it's not just wounded, Así que ella no simplemente fue herida, it's wounded but then it dies. ella fue herida, pero luego muere. Because when it ascends out of a pit, Porque cuando ella luego asciende del it's abismo, resurrecting out of a grave. ella resucita del fondo de la tumba. Sí, pero la palabra no sería resucitada y no curada. But the word would be resurrected and not cured. Healed. He's saying like this attack describes a beheading, like it's Deadly. that's what he says. Okay. I would agree that it's deadly. O irmão diz que essa ferida Él está diciendo que esa herida denota un acto de una herida que realmente mató. I think
one way to prove that Yo creo que una manera de probar eso is that this is a counterfeit of what? es de que esto es una falsificación de qué. What is this counterfeiting? Esto está falsificando a quién, Brother Hogan, sorry. hermano Joaquín. De un sacrificio. The sacrifice? Whose sacrifice? ¿Y quién fue sacrificado? O sea, en base a lo que él dijo, que es como una degolladura. Según lo que él dijo, es como siendo degollado. Elder, come in. The death and resurrection of Jesus. La muerte y resurrección de Jesús. So this is a counterfeit Así que esta es una falsificación of Christ's death and resurrection. de la muerte y resurrección de Jesús. And did Christ actually die, or was he just wounded? ¿Y será que Cristo literalmente murió o simplemente fue herido? Brother Hogan, Hermano Joaquín he died. murió, sí. So I would suggest it's mortally wounded, Así que yo voy a sugerir de que fue herido then it de muerte dies, and then it muere. resurrects. y luego resucita. There's, sorry, Brother Eva. Hermano Eber. Eu acho que o que ajuda também é que toda a terra se maravilha. Assim como quando Cristo ressuscita, as pessoas se maravilham quando vêm. Então é mais um ponto de conexão com a ressurreição de Cristo. Entonces eso hace un punto también de conexión con la resurrección de Cristo. So you're saying that they wondered after Christ? Entonces tú dices que muchos se maravillaron por la The muerte, same por way la that resurrección de we Cristo, imagine wondering after the beast. del mismo modo como algunos se van a maravillar en la resurrección de la bestia. A good point. Thank you. There's one other aspect of this that I want to mark. Hay otro aspecto que yo quisiese marcar. This is a war between the king of the north and the king of the south, yes? Esto aquí es una guerra entre el rey del sur y el rey del norte, ¿sí o no? When were they fighting that war? ¿Cuándo ellos están peleando esa batalla? Did the king of the south come against the king of the north? ¿Cuándo fue que el rey del sur vino en contra del rey del We norte? mark 1798, Nosotros marcamos 1798, a little bit of history. pero un poquito de historia. The diplomatic relationship between France and the papacy Las relaciones diplomáticas entre Francia y el papado ended in 1791. terminaron en 1791. Then in 1796, Luego en 1796, Napoleon leads the French troops against the papal troops. Napoleón llevó las tropas al Vaticano. So Las in tropas del Papa. 96 you have a literal battle between the king of the north and the king of the Por lo que en south. el 96 hubo una batalla literal entre el rey del sur y el rey del norte. Las tropas francesas y las tropas papales. And Napoleon defeats the papal troops. Y Napoleón derrotó a las tropas papales. So you have this prior history of warfare between the papacy and France. Así que tú tienes esta historia de guerra entre esta guerra que precede a la Leading victoria up to del 1798. 1798. O sea, esta historia nos va llevando hasta que ocurre el I evento de want to read you an 1798. Ellen White quote, Yo quisiera leerles lo que la hermana White dice. 8 MR 354.1. Three, 5, 4.1. 354.1. Do you have that in Portuguese? Okay, I'm just going to read a little at a time. Una cita de la hermana White que está solo en Ellen White inglés. is in France, Aquí la hermana White se encuentra en Francia and she's being taken to a cathedral. y ella fue llevada a una catedral. And here she looks at the bust Y aquí ella está mirando
Pope Pius VI. a un... Pope Pius VI was Okay. the Pope that was taken captive in Está 1798. mirando una estatua del Papa Pío XVI, Pipo She VI. says- She says, I looked upon the bust of Pius VI, Y ella dice que ella miró y vio esa estatua del busto del Papa Pío who was VI noted in prophecy, y escribe que está escrito o notado en la who profecía. was led into captivity and died in captivity. Aquel que fue llevado en captividad y luego murió en la cautividad. She's referencing a Bible verse there. Y ella hace una referencia Who was led into captivity and died in captivity. a la Biblia diciendo que fue llevado en cautividad y murió en cautividad. And that's a direct reference from Revelation 13:10. Es una referencia directa a Apocalipsis 13:10. We were in Revelation 13 reading about the deadly wound. Nosotros estamos en Apocalipsis 13 leyendo acerca de la herida mortal, In verse 10 it says, He that leadeth into captivity shall go into pero captivity. luego en el verso 10 dice que aquel que lleva en cautividad, aquel que lleva en cautividad es llevado en cautividad. Se alguém leva em cativeiro irá. But who is she saying is noted in prophecy and goes into captivity? Pero ¿a quién ella está refiriéndose ahí que fue llevado en cautividad y murió en cautividad? Vai a cativeiro. The Pope, Al Papa mismo. not the papacy. No está diciendo el papado. The Pope. Ella está hablando So del she's Papa saying literal. Pius VI Ella está diciendo que el Papa Pío received a VI deadly wound. recibió una herida mortal. What principle did we learn from Daniel chapter 2 ¿Y qué principio aprendimos de Daniel capítulo 2 and Nebuchadnezzar in Babylon? en cuanto a Nabucodonosor y Babilonia? De que un rey es lo mismo que un reino. So king is equal to its kingdom. Entonces, rey es igual a reino. You could say that the papacy received a deadly wound, Podríamos decir que el papado recibió una herida mortal or Pius VI received a deadly wound. o que Papa Pío VI recibió la herida mortal. She goes on to say, Luego ella continúa diciendo, Here was the one marked in history who received the deadly wound, Pius diciendo, VI. este fue aquel notado, declarado en la profecía como habiendo recibido una herida mortal. Recebeu a ferida mortal, ou seja, Pio VI. His heart is encased in the marble monument beneath where the bust is located. Y su corazón está guardado en un monumento de mármol debajo del busto de la estatua. Felt rather solemn as we looked upon the monument. Y nos sentimos en un sentido solemne, nos sentimos en una Of cierta this man solemnidad al noted mirar in prophecy. este monumento de un hombre que está escrito y anotado en la profecía. So we're identifying Pius VI. Entonces aquí estamos identificando al Papa Pío VI. Pius VI never recovered from being taken captive. Entonces Pío VI nunca se recuperó del cautiverio. And the following year he died. El siguiente año él muere. How would you spell die? So the papacy, Entonces el papado, or you could say Pius VI, o el Papa Pío VI, went down into the pit and died. él cayó al abismo y ahí muere. I'm suggesting you can mark a period of time, Y yo sugiero que podemos marcar un periodo de tiempo and then later on there will be a resurrection, y que luego más adelante va a haber una resurrección and the world will wonder. y el mundo se maravillará. But in this history, Pero en esta you historia have war. tenemos guerra. How would you spell war? Let's compare and contrast with 1989. Ahora comparemos y contrastemos esto con 1989. What number takes us to 1989? ¿Qué número nos lleva a 1989? A 126. 126.
And this is Daniel 40 part B. Y esto aquí es Daniel 11:40, parte B. Sorry, yes. Daniel 11:40. Daniel 11:40, The second part. segunda And parte, it's talking about the king of the north now defeating the king of the south. donde dice que ahora es el rey del norte quien derrota al rey del sur. And this occurred in 1989. Y esto ocurre en 1989. Question. Pregunta, Did the Soviet Union end in 1989? ¿será que la Unión Soviética terminó o dejó de existir en 1989? No. It received a deadly wound. Sino que allí, en 1989, When recibe did una it herida die? mortal. Pero ¿cuándo fue que finalmente muere la Unión Soviética? 1991. So in 1989 it's wounded. Así que en 1989 ella es herida In 1991 it dies. y en 1991 ella muere, la Unión Soviética. Just to paraphrase a quote, Y parafraseando una cita, this is from the Washington Post, es del and Washington it's from Post, their un archives. periódico americano. It was written in 1991. Fue escrito en It's 1991 December 25. y dice, en el 25 de diciembre, On December 25, the Soviet Union ceased to exist, el 25 de diciembre la Unión Soviética dejó de existir. and it ceased to exist because Gorbachev resigned. Y dice que dejó de existir porque, bueno, Gorbachev, él renunció. When he fell, the country fell. Cuando él cayó, la nación cayó. A king and a kingdom. Un rey y un They reino. say it was strange how little reaction there was in 91. Y ellos hablan ahí de cuán poca reacción hubo en el año Only 91. a few people turned up to see the Soviet flag lowered. Muy pocas personas salieron a ver cómo la bandera de la Unión Soviética estaba siendo deslizada o bajada del aspa. And it didn't receive any of the didn't get anywhere near the magnitude of 89. Y no hubo esa magnitud social de impacto como hubo en 1989. We find repeatedly marked in prophecy the history of the deadly wound, not the death. Por lo que repetidamente tenemos es en la historia, en los historiadores y en la profecía lo que se marca es la herida mortal, no la And if we muerte. go back into its history, Y cuando volvemos un poco a la historia del where does the 89, war occur? ¿cuándo es que esta guerra ocurre? Prior to Antes. the deadly wound. Antes de la herida mortal. What would you call this war? ¿Cómo llamaríamos esta guerra? Cold War, Cold War. How would you la spell Guerra that? Fría. So, if we can compare and contrast these two structures, Entonces, si pudiésemos comparar y contrastar estas dos estructuras que aquí vemos, what then can we expect to happen to the king of the south? ¿qué más podemos esperar que le ocurra al rey del sur? It must resurrect. Entonces, él debe resucitar. So, for those of us that are new Entonces, para esos que son and nuevos aquí perhaps don't know the history of 2016, y que tal vez no conocen la historia del 2016, we came to understand in that year nosotros llegamos a comprender en ese año that our idea that the king of the south was done away with in this history de que la idea que teníamos de que el rey del sur había sido sacado del camino en esa historia del 89 was incorrect, era incorrecta and that it was coming back into history. y que él volvería en la historia. So we can demonstrate that in Daniel 11, Y eso lo logramos y se puede demostrar en Daniel 11. go through those verses, Podemos pasar por esos versos, but I want us to see that in the structure, pero quisiera que lo viéramos en la estructura primeramente, because I would suggest we can already see porque yo sugiero que ya se puede ver the world wondering after Vladimir Putin el mundo maravillándose delante de Putin and wondering where this new
power has come from. y preguntándose de dónde este hombre sacó ese semejante poder. Just in the structure of Daniel 11:40, Y solamente viendo la estructura de Daniel 11:40 with compare and contrast, we can demonstrate podemos comparar y contrastar y demostrar that the king of the south wasn't dead, wasn't finally defeated in 91. de que el rey del sur no fue destruido completamente en el año 91 o destruido definitivamente en el But año it was 91, dead in this history. sino que él estuvo muerto en esa historia. It also didn't just continue all the way through. Estaba muerto It durante esta historia, pero continúa, continues all the way through. sino que él So continúa. we need to understand that it is already the king of the south. Así que tenemos que entender de que ya el rey del sur It's been the era, king of the south as the Soviet Union. ya era el rey del sur desde que se convirtió o desde que aparece en la It Unión has Soviética. died Luego muere and then it resurrects. y luego tiene que And the world resucitar wonders. y el mundo se maravilla. 2014. I think it's progressive. Yo pienso que es progresivo, I don't want to speculate too much about where you would mark that pero no resurrection. no quisiera especular mucho de cuándo sería eso, pero Especular demais, aonde marcar essa ressurreição. Sunday Law, Sunday Law, Sunday law? 2014. 2014. Okay. You had me worried. Estoy diciendo que en So just for 2014 curiosity, puede marcar la resurrección de Putin o del rey del sur. 1989 the deadly wound. De 1989 hasta en la herida mortal, It's defeated in battle. el rey del sur es vencido en 91 batalla the death. y luego en el 91 muere. Where would you mark Panium? ¿Dónde marcaríamos Panion aquí? ¿1989 o 1991? ¿Dónde marcaríamos Panion? ¿En el 89 o en el 91? Por el parecido que tiene. 89? En el año 89. So 1989 would be Panium? Entonces 1989 sería Panion. Could you repeat the question? Where would you mark Panium? ¿Dónde marcarían Panion en esa historia? Because it's defeated at Panium. Porque ella es vencida en It's been Panion. defeated before. Así que ella ya fue vencida So if we antes. overlay those two conquerings of the king of the south, Así que cuando superponemos esos dos marcos donde el rey del sur es destruido en Panion y también en el 89, en esa estructura, ¿dónde quedaría Panion? where would you mark Panium? ¿Dónde pondría la Panion? Someone says 1991, Algunos dicen someone 91, says 1989. otros dicen 1989. So if you mark 1989, Así que si ustedes marcan el 89, you're saying this is 1989 is Panium. ustedes estarían diciendo que de manera estructural el 89, But if we mark it Denota 30 Panium. years from here, pero si marcamos los 30 años a partir de 1989 ahí, becomes Raphia. 1989 se convierte en Rafia. But then you have a different problem. Entonces tenemos un problema diferente. If you mark Panium as 1991, Si tú marcas Panion como el año 91, you're saying there it's dead and it's been defeated before Panium. ustedes han dicho que ella ya está muerta y que fue vencida antes de Panion. Can you see that, Brother Pedro? Not yet. It has a deadly wound, Ella fue herida de muerte aquí, but death is a process. pero la muerte es un proceso o progreso. So if you're going to mark Panium as the death, Así que si tú vas a marcar Panion como siendo la muerte, 91, en el año 91, where does it receive its deadly wound? ¿cuándo fue que recibió su herida mortal? Not Rafia, of course. Not Raphia. So then Panion is 89 and the actual death is after Panion. If you're going to, Entonces, en el año 89 estoy diciendo que Panion sería 91 is the la herida Sunday mortal, la segunda herida mortal del rey del sur, para luego morir más adelante. Y un hermano está diciendo que
sería en la ley dominical cuando por fin muere finalmente el rey del sur. Why do you say that, Brother Philip? ¿Por qué tú dices eso, hermano Felipe? Porque na história dos 144.000 é onde a Rússia morre. Porque en la historia de los 144.000 es allí cuando Rusia muere. So it receives a deadly wound at Panium, Así que ella recibe su herida mortal en Panion and it falls to its final defeat at Sunday Law. y luego cae hasta su derrota final en la ley dominical. Without knowing the history, because we haven't gone through it, Sin saber la historia, porque no hemos ido a través de ella. isn't that what we discussed with Pyrrhus yesterday? ¿No es eso lo que habíamos discutido acerca de Pyrrho ayer? He was defeated at Panium or at Beneventum. Fue derrotado en Panion o Beneventum, He didn't die till 272. pero no murió sino hasta el 272. And the leading city of southern Italy La ciudad principal del sur de Italia, Tarentum, Tarento, wasn't conquered till here. no fue conquistada finalmente sino Wasn't conquered hasta, until here. hasta el 272. Deadly wound and death. Herida mortal y muerte. So in this model, when considering the king of the south, Así que en este modelo estamos considerando al rey del sur. 1989 is not Raphia but Panium. 1989 no es Rafia sino que es Panion. Is everyone okay with that? ¿Todo el mundo entiende y puede ver eso? Sister Barbara, Hermana Bárbara, are you following this okay? ¿estás siguiendo esta lógica? ¿La puedes ver? It's okay? Brother Emilis? Hermano Emilis. I'm a little bit confused because I thought we applied Panium and Raphia in the future. Uso porque eu achava que nós aplicamos Rafa e Panium para o futuro. And now we go back and apply Panium and Sunday laws. So, I mean, does Panium just become a symbol of the death of the king of the south? E agora estamos voltando e aplicando Rafa e Panium e decretos dominicais. Será que which one becomes the symbol? If Panium becomes a symbol of the death of Não apenas símbolo para a morte do rei do sul. I'm not trying to reapply the Battle of Panium. Não estou tentando reaplicar a cidade de Panium. It doesn't go here, it goes in the future. Não é aqui que ela vai, ela pertence ao futuro. Because, like the papacy, after it resurrects, Porque assim como o papado, após a ressurreição dele, it doesn't get to die and resurrect again. ela não morre e ressuscita. So you could say over here, Vamos poder dizer que aqui it is going to resurrect ela vai ressuscitar and then it's going to die. e logo ela morre. All I'm saying is that over in this history, O que eu digo que nessa história, the king of the south is going to resurrect o rei do sul vai ressuscitar and then it's going to die. e logo vai morrer. We could see this as a sequence. What I'm saying, all that I'm saying, is that if you want to mark its second fall, Se você quiser marcar isso de forma dupla, you should be able to make a compare and contrast with its first fall. perdão, se você quiser aplicar isso de uma maneira, a segunda queda, você deveria ser capaz de marcar também a sua primeira queda. So if it receives a deadly wound in 1989, Então, se ela recebe uma ferida mortal em 1979, I'm just wanting to compare it to its second defeat at Panium. eu somente quero comparar isso à sua segunda derrota em Panium. I'm not saying that 1989 is 1798. Não digo que 1979 é isso de 1999. They're still separate and distinct. Eles continuam sendo separados e distintos. Is that still confusing? Continuam sendo confusos. no. So the reason I went through it this way, Motivo por que eu passei por isso dessa maneira. sorry brother Andre, No, just I didn't understand very well what you said about the 30 years. Could you repeat that, Entendi muito please? bem o que você disse
the problem of if you put Panium in 1989, then you get the 30 years in Raffia. Remember that? Se você for colocar Ah, em 1989, então você fica 30 anos e chega em Raffia. So the danger is El peligro es we take 1989 que nosotros tomamos 1989 and we say 30 years. y decimos que 30 años. I'll do it in a different pen so we don't confuse our logic. We do a 30 years Tenemos aquí los 30 and años say that takes us to 2019, y decimos que eso nos lleva al 2019 and that's Raffia. y que eso sería Raffia. And then we make application Y luego hacemos aplicaciones to the priests. para los Because sacerdotes, at 30 years you go to work as a priest. porque después de 30 años llegas al trabajo de And sacerdote. then the temptation is Entonces la tentación luego es to take 91 tomar el 91 and say this is Panium, y decir que eso es Panion, and say 2021 is Panium. decir que 2021 es Panion. And I'm suggesting that you can't do that. Y yo sugiero que eso no se puede hacer, Because which one of these dates represents Panium porque ¿cuál de estas datas representaría Panion in the context of the King of the South? en el contexto del Rey del Sur? Then this 1989. isn't Panium, it's Sunday law. Entonces el 91 no sería Panion, sería la ley dominical. This is Sunday law. Eso sería un símbolo de la This ley is dominical. Panion. Y el 89 sería Panion, Is that okay? que es donde el Rey del Sur es herido y luego muere. So the reason that we went through it this way Y la razón por la cual hicimos esto de esta is manera because some of us are quite new. es porque algunos de nosotros somos nuevos en esto And I don't want us to get lost in the details of the King of the South. y yo no quiero que nos perdamos en los detalles del Rey del Sur. When we start discussing all these battles and kings and generals. Cuando nosotros empezamos a discutir acerca de todos estos reyes, batallas y We have Y- pirates in two, sorry, todo eso. and generals. Reyes, So we have generales Pyrrhus in two y parts. batallas. Tenemos a Pirro en dos partes. Then we have the history of Raffia and Panium, Luego tenemos la historia de Rafia y Panion, Seleucus Ptolemy, Seleuco y Ptolomeo. and then we have the history of World War II. Y luego tendríamos la historia de la Segunda So we Guerra can Mundial. understand what this battle looks like in different ways. Así que lo que digo es que podemos ver cómo estas batallas se parecen o de qué manera lucen But I comparándola con want estas us tres to be historias. able to put those things into a framework. Pero quisiera que fuésemos capaces de colocar todo esto en una estructura. To put those, I guess, battles Para colocar todas estas batallas into a framework. en una estructura. And one of the first things I want us to notice Y una de las primeras cosas que quisiera que, is that there is que a notásemos resurrection of the King of the South. es que existe una resurrección But del if Rey there's del a Sur. resurrection, Pero si hay una resurrección, it has existed before. quiere decir que ya existió antes. So now we can see that the King of the South exists in two histories. Así que podemos ver que el Rey del Sur existió en dos historias, o existe en dos We historias. tend to call these histories alpha histories and omega histories. Nosotros tendemos a llamar esto como las historias alfa y las historias omega. Two parts. Dos partes. Are you okay with that? ¿Todo se entiende hasta aquí? When we consider Israel, Cuando consideramos a Israel, we would say it comes in two parts as well. diríamos que Israel viene en dos partes también. It comes, we would mark this as ancient Israel, Esto lo marcaríamos como el Israel antiguo. Israel antiguo. ancient Israel in an alpha history Sería en su historia alfa de and Israel an omega antiguo history. y luego la historia omega del Israel antiguo.
Sister Rosie, Hermana Rosy, what is this beginning history ¿cuál es esta historia of ancient inicial Israel? o alfa del antiguo Israel? ¿Cómo? The beginning history of ancient Israel. ¿Cuál es el comienzo del Israel antiguo? What's the reform line that we use to illustrate its beginning? ¿Cuál es la línea de reforma que usamos para ilustrar su comienzo? Não me lembro. Não me lembro. So when Israel is first called as a nation, Entonces, cuando Israel es llamado de nación por primera they've vez, been in captivity ellos habían estado en cautividad and they're called out of captivity. y luego fueron llamados a salir de ese cautiverio They're led out, y luego fueron llevados. and we build a reform line Y en esa historia nosotros construimos una línea de reforma, where we see them led out as a nation. donde vemos a Israel siendo una nación. Eu acho que eu entendo a linha, mas não sei explicar. Não sei. Let's do the second one. Hagamos la segunda. When would we mark the end of ancient Israel? ¿Dónde marcaríamos el final de Israel antiguo? They ceased to be God's nation. Cuando dejaron de ser la nación escogida de Dios. When are they fully bypassed? Cuando ellos fueron de manera completa pasados por alto. Eu não sei a data. Não me recordo a data. You don't need a date. No necesitas la fecha. You can just tell me what history we're in. Solo me puedes decir cuál es la historia en que eso ocurrió. Qual? Let's consider, when we consider the nation, Cuando consideramos la nación, we can link it to the king, podemos conectarla, but we can also link it to its capital city. pero también podemos hacer una conexión de ese reino con su capital. So you should be able to see its capital city destroyed. Así que deberíamos ser capaces de ver el final de Israel antiguo con su capital siendo destruida. And the gospel, instead of being special to them, Y el evangelio, en vez de ser especialmente solo para ellos, it's taken from them and given to the world. es quitado de ellos y es llevado a las naciones o a los gentiles. In what history is the gospel taken from the Jewish nation and given to the ¿En qué world? historia el evangelio es tirado o tomado de los israelitas y es dado a los gentiles? So someone is raised up Entonces, alguien se It's the levantó, time of the end, sería el tiempo del fin, the first angel's message. el primer ángel, el mensaje And is a del voice primer ángel, crying in the wilderness. y hay una voz que clama en el desierto, Because you can mark in this history, porque en esta historia podríamos prior to marcar the time of the end, el tiempo del fin it's a wilderness. justo después de un desierto. So a voice is raised up to cry in that wilderness. Entonces hay una voz que se levanta clamando en el desierto. We can mark the same with this history. Podríamos marcar lo mismo en esta historia. You see someone come, Tú ves a alguien que viene, he's baptized, él es bautizado, he's rejected, luego es he's rechazado, killed, luego es matado and the Jewish nation closed their probation. y la nación judía cierra su tiempo de gracia.
Na linha de Cristo. The history of Christ. Es la línea de la línea de Cristo. So it's the history of Christ that ends the history of the Jewish nation. Entonces es la línea de Cristo la que termina la historia de Israel antiguo. When was the beginning of that Jewish nation? Entonces, ¿cuándo fue el comienzo del Israel antiguo? Instead of, in this history, they're led into the wilderness. En esta historia, ellos están siendo llevados al desierto. Someone has been raised up Alguien fue levantado to take them out of a pagan nation, para sacarlos de una nación pagana and he leads them into the wilderness y luego los lleva al desierto and gives them 2 tables. y les da 2 tablas. A linha de Moisés. So this is Moses. La línea de Moisés. So we would mark the beginning and end of ancient Israel. Entonces así podemos marcar el inicio y el final del Israel antiguo. When do we mark the beginning and the end of modern Israel? ¿Cuándo marcamos el inicio y final o el inicio del Israel moderno? What history is this one, ¿Qué historia es esta aquí, Sister Rosie? hermana Rosy? Maybe you're not familiar with the terms modern and ancient Israel, Tal vez no estás acostumbrada a los términos de Israel moderno o antiguo, because we use different ways to describe it. porque tenemos muchas maneras de describir eso. Eu estou familiarizada, mas eu não me recordo. So the beginning of modern Israel, Entonces el comienzo del Israel moderno, think of our ship. piensa en nuestro barco. The ship of Alexandria, our second ship. 1798. El segundo navío de Alejandría. She said 1798. 1798. And you could call this the history of the Millerites. Y esto lo podríamos llamar la historia de los mileritas. How would you spell that? Millerites. And modern? And the end history? Y la historia del final de Israel. When do we mark the end of modern Israel? ¿Cuándo marcamos el final del Israel antiguo? Del Israel moderno. If this is the line of the Millerites, Si esta es la línea de los mileritas, we call this the line of who? esto lo llamaremos la línea de quién. When Daniel did his study on Sabbath, Cuando Daniel hizo su estudio el sábado, it was the top line on the board era la línea that gave us the pattern Justo for the arriba other del- 3. justo arriba de la pizarra, la que nos dio el patrón de todas las demás. A linha. When we can, sorry? A linha dos sacerdotes. La línea de los sacerdotes. The Or line dos- of the priest is part of that line, La línea de los sacerdotes tiene una parte de as esa is the historia. Levites and the Nethinims. También los levitas y los sacerdotes. A linha dos 144.000. The 144,000. Los 144.000. So this is the line of the Millerites, Entonces, si esta es la línea de los mileritas, the line of the y esta es la línea de 144,000. los 144.000. And we're saying that it comes in 2 parts. Y nosotros decimos que esto viene en 2 partes. There's the beginning and the end of ancient Israel, Hay un comienzo y un final del Israel the beginning and antiguo the end of modern y un Israel. comienzo y final del Israel moderno. What I want us to consider, Lo que yo quiero que consideremos, on top of the other concepts we've discussed, por encima de esos otros conceptos que estuvimos hablando en la otra is what pizarra, happens if we compare and contrast ¿qué ocurre si nosotros comparamos y contrastamos modern Israel, el Israel moderno, not with ancient Israel, no con el Israel antiguo, but with modern Babylon? pero con la Babilonia moderna? In how many phases should you see modern Babylon? ¿En cuántas fases deberíamos ver a la Babilonia moderna? Eu? 2 steps. En dos fases. So this isn't discussing the history of the 1260. Así que esta de aquí
no es una historia de los because 1260, this isn't either. porque esta de aquí tampoco es. This is post 1798, Esta es una historia de Israel moderno después de and it must 1798. come in two steps. Y ella debe ocurrir en 2 pasos también. I would suggest separated by an apostasy. Y yo diría que está separada por un periodo de apostasía. And I'm not wanting our study to head in this direction, Y yo no quiero que nuestro estudio se dirija as hacia esta studying the dirección. papacy in this history. Si usásemos el papado en esta That's when we historia, would begin to consider Fatima and other subjects. es allí cuando vamos a empezar a hablar de los temas de Fátima y otros asuntos. All that I want to introduce to us Pero lo que sí quiero introducirlos a todos is that this is a history of a war with the king of the south, es que esta es la historia de una guerra contra el rey del sur and this is a history of the war with the king of the south. y esta es una guerra contra el rey del sur. Is everyone okay with it so far? ¿Están todos bien y pueden lograr ver eso? Except in this history, Excepto que en la primera historia, aquí, what power is modern Babylon using to fight the king of the south? ¿qué poder está usando la Babilonia moderna, el papado, para pelear contra el rey del sur? In this history? En la primera. So I'm suggesting Entonces lo que yo estoy that this is the king of the sugiriendo south es que esto aquí es el rey del sur under the Soviet Union, durante el tiempo de la Unión Soviética. and this is the king of the south as Russia. Y esto aquí es el rey del sur siendo Rusia. Germany. Alemania, arriba. So this is the papacy working with Germany. Así que aquí está el papado trabajando con This is the Alemania papacy working with the United y States. al final es el papado trabajando con los Estados Unidos. This is the history of World War I and World War II. Esta es la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. This is the history of World War III, Esta es la historia de la Tercera Guerra Mundial, particularly illustrated by World War II. particularmente ilustrada por la Segunda Guerra Mundial, That directly tells us about the war that we're going to or are experiencing today. que justamente nos lleva y nos habla de esa guerra que estamos Are there any questions experimentando so hoy. far? ¿Alguna pregunta en este momento? So if we bring these concepts together, Entonces, si todos estos conceptos los tratamos de juntar, we understand that in 1798 there's a deadly wound, nosotros podemos entender que en 1798 hay una herida mortal, and then a death, y luego una muerte, and then a resurrection. y luego una resurrección. And then in 1989 there's a deadly wound, Y luego en 1989 hay una herida mortal, a death and resurrection. una muerte y una resurrección. But I want us to consider this resurrection, Pero quiero que consideremos esta resurrección, both as we consider the king of the south and the papacy. considerando tanto al rey del sur como al papado. That if we compare it to our history, Y si lo comparamos con nuestra historia, you can divide it into two parts, podríamos dividirlas en 2 partes, an alpha and an omega, a Una- beginning and an end. una alfa y un omega, comienzo y fin. So when we consider its alpha history, Así que cuando consideramos nuestra historia there's a war alfa, with the king of the south, hay una guerra contra el rey del sur, Nazi Germany, la Alemania nazi, allied with Pope Pius XII aliada con el Papa Pío XII to defeat the Soviet Union. para derrotar la Unión Soviética. And in this history, Y en esta historia, the United States, los Estados Unidos, allied with apostate Protestantism, aliado con el protestantismo apóstata, will defeat Russia. tienen que So when we destruir a discuss Rusia. what's going on in the United States at the moment, Entonces, cuando nosotros discutimos las cosas que acontecen hoy en los Estados Unidos, we can compare Donald Trump to Adolf Hitler. podríamos comparar a Donald Trump con Adolfo These Hitler. things aren't designed to be rude, Y todas estas cosas que digo no están diseñadas para sonar rudas o groseras, but prophetic. sino proféticas. It's prophetically illustrated Es proféticamente ilustrado by the history of Nazi Germany. por la historia de la And Alemania knowing nazi. that history Y conociendo esa should historia, warn us about our current history. deberíamos tener una advertencia acerca de nuestra historia actual.
and what is happening with the political climate around us. y lo que está ocurriendo en el clima político alrededor de nosotros. Not just in the United States, No solamente en los Estados Unidos, but in Brazil and all over the world. pero también en Brasil y en todo el mundo. So tomorrow, Así que mañana what I want us to do lo que quiero que hagamos is we're going to start considering Pyrrhus. es que vamos a comenzar a considerar Pirro. We've already seen that he represents the king of the south. Ya dijimos de que él representa al rey del sur, What I Pirro, want us to see pero también quiero que vean is that his life illustrates the king of the south es que su vida ilustra al rey del sur in two parts. en dos partes. You can see two phases in the life of Pyrrhus. Hay dos fases que se pueden ver al estudiar la historia de Divided in the Pirro. middle. One is a dividiéndola war en la mitad. in Greece, Él tuvo unas guerras que tomaron lugar en Grecia o and Macedonia, the second is the Pyrrhic War y las otras son las que habíamos hablado, las guerras with pírricas Rome. contra Roma, I'm la guerra de Pirro suggesting contra Roma. Y yo That sugiero these two parts de que estas dos partes illustrate the two lives of the king of the south, ilustran las dos fases o vidas del rey del sur, both in their war with Nazi Germany tanto en su guerra contra la Alemania nazi and in their war with the United States. y en su guerra contra los Estados Unidos. So instead of going straight to 273 BC, Entonces, en vez de ir directamente al año 273, which is here, que estaría más o menos ahí, I want us to start at the beginning yo quisiera que comenzásemos desde el and principio start tracing his life. y empezar a trazar y rastrear la vida de Pirro. And you're going to find that it begins to illustrate the history of World War II. Y vamos a darnos cuenta de que la vida de Pirro, la primera fase, ilustra o tiene características de la Segunda Guerra Mundial. Is everyone okay with that? ¿Todos están a gustos y de acuerdo con eso? Any questions? ¿Alguna pregunta? I don't want to begin on that No quiero comenzar todavía con eso, because we only have a couple of minutes left. porque solamente tenemos unos pocos minutos. So if we don't have any questions Así or que si no thoughts, we'll tenemos just ninguna close. pregunta, vamos a orar y cerrar. I'll repeat this logic. Voy a repetir esta lógica que dije aquí. This is a compare and contrast of Daniel 11 verse 40. Esto es una comparación, una contrastación de Daniel 11:40. Yes, 11:40, sorry. Daniel 11:40. Just in the structure of that verse, Solamente al mirar la estructura de ese verso y la historia que habla, we can see that the king of the south was not finally defeated in 1989. podemos ver de que el rey del sur no fue de manera definitiva derrotado en 1989, And when it comes back into history, sino que cuando él vuelve y resucita en the la world historia, will wonder el mundo se maravilla, at this resurrection from a power that seemed dead. porque resucita de un poder que parecía que había muerto. We understood that the death took a process Nosotros aprendimos de que esta muerte tomó un proceso, from its first defeat to its final destruction. desde su primera derrota hasta su destrucción final. And that can give us the history of Panium to Sunday law. Y eso nos ilustra la historia de Panion hasta la ley dominical. As we'd already identified in the life of Pyrrhus. Como ya habíamos identificado aquí en la vida de Pirro. The war preceded the deadly wound, Hay una guerra que precede a la herida mortal, as it did for France. así como ocurrió con Francia y el papado. And we can tie the king and the kingdom together. Y se puede ver que hay una relación entre rey y reino al And then we mismo tiempo. considered that if there is two parts to the history of modern Israel, Luego vimos que hay dos partes en la historia de Israel moderno, there are two parts to the history of modern Babylon. por lo cual también ahí tiene que haber dos partes en la historia de la Babilonia moderna. And then I want us to consider that those two parts Y luego quiero consideremos que esas dos partes are illustrated in the two parts of the life of Pyrrhus. están ilustradas en las dos partes de la vida de Pirro. So that when we begin discussing him tomorrow, Así que cuando comencemos a discutirlo o hablar de él mañana, we can know where we're starting from
nosotros ya podemos saber dónde es que vamos a comenzar what we're trying to illustrate, y qué es lo que estamos tratando de ilustrar. and why we should even expect to see this history to have two parts. Y por qué deberíamos esperar que esta historia tenga dos partes. I'm going to finish with one question. Voy a terminar con una última Brother pregunta. Emilis, Hermano Emilis, why should I not say Midnight Cry Sunday Law? ¿por qué yo no debería decir clamor de medianoche y ley dominical? I don't think I can answer that question still. No creo que pueda responder esa pregunta en este momento. On what line do we do Midnight Cry Sunday Law? ¿En qué línea nosotros podemos poner clamor de medianoche y ley dominical? The priests? Midnight Cry Sunday Law? Clamor de medianoche y ley Where are you dominical. placing Midnight Cry and Sunday Law? ¿Dónde colocarías el clamor de medianoche y la ley dominical? I guess it's in the reverse order, but Sunday Law at 2014 and Midnight Cry at Panium or Rafia. Bueno, sé que la I don't know. medianoche es You can't just 2014. switch them on. No, that's my problem. I don't remember it. No me acuerdo. Why would we say Midnight Cry Sunday Law? ¿Por qué diríamos clamor de medianoche y luego la ley dominical? I'm targeting you because we did discuss this yesterday. Y te hago la pregunta directamente a ti porque discutimos esto tú y yo ayer. I understand that, but I still haven't understood it properly yet. Entiendo, pero todavía estoy luchando con esos conceptos. I'm saying that Midnight Cry here is talking about Panium. Yo estoy diciendo de que el clamor de medianoche está hablando aquí de Panion. On what line is Panium a Midnight Cry? ¿En qué línea Panion es el clamor de medianoche? You have 5 choices. Tienes 5 opciones, 5 líneas. Priests, Levites, Nethinims, I'm guessing Sacerdotes, Levites, levitas, netineos, 'cause I don't remember. 144,000 ship. 144,000 y el barco. If it was the Levites, Si fuesen los levitas, their loud cries in here. el clamor de ellos sería aquí. When we make Panium the Midnight Cry, Cuando nosotros convertimos a Panion en el clamor de medianoche, is it in the line of the priests? ¿es en la línea de los sacerdotes, No, Levites, levitas, no. Nethinims. netineos? I'm guessing no. You don't need to guess. No necesitas adivinar. Their loud cries after Sunday Law. El clamor de ellos es después de la ley dominical. What about the 144,000? Pero ¿qué te parece los 144,000? That's also after the Sunday Law, no? Eso también es después del decreto So it's dominical. not one of the 4, Así que no es de There's entre only las one 4, Ship. the ship. sino que queda. So Panium La is the línea del midnight barco. cry for the ship. Así que Panium es el clamor de medianoche para el barco. On what line can we call this Sunday Law? ¿Y en qué línea podemos decir que lo que viene después es la ley dominical? Ellen White that gives us this as Sunday Law. La hermana White comienza, lo menciona como ley dominical. What do you mean with this? It just says Sunday Law. On what is it Sunday Law for the priests? ¿Será que hay una ley dominical allí para los sacerdotes? Oh no, it's Después de for the Panium. ship or The ship ends, it closes its probation here. There is no ship. El navío termina y cierra su puerta. okay. Not there. So if it's not the ship, Así que si no es el barco, it's not the priests, si no son los sacerdotes, there's 3. te quedan 3. Levites, Levitas, Nethinims, netineos or 144,000. y los 144,000. Ok, So what's allí my es problem la ley with dominical saying con midnight cry el Sunday? 144,000. Entonces, ¿cuál es mi problema al decir clamor de medianoche y luego viene la Because ley the dominical? midnight cry is for the ship and the Sunday Law is for the 144,000. De que el clamor de medianoche es para el barco, pero la ley dominical es refiriéndose a los In the same 144,000. line, it's mixing the two. So I've mixed 2 lines to make Entonces, this point. estoy mezclando 2 líneas cuando quiero hacer este punto. You happy with that? ¿Estás contento con eso? That you mix them or Yeah, that
know that that's the problem. No, de que el problema es eso, que Yes, las but I mezclamos. understand it now. Thank you. Sí, lo entiendo. So next time I do it, you can tell me Así que la próxima vez lo vamos a hacer de nuevo y tú me dirás. to not do that. Yes. Okay. If you would kneel with Si me. se arrodillan conmigo para orar, por favor.